Me alegro que hayan estado recorriendo las parábolas del Señor. Yo escribí esos devocionales hace algunos años, ya quizás 10, 15 años, y son 7 libritos de 49 devocionales cada uno, así que son 340 y algo, casi 350 devocionales. Yo me pasé un buen tiempo con los evangelios y desde hace 15 años que trato de leer los 4 evangelios una vez por año por lo menos, en algunas ocasiones 2, porque creo que la vida del cristiano es Cristo y no hay otra historia, ¿sí? Y me alegro de ver muchos chicos jóvenes. De los que no son jóvenes también me alegro de verlos, pero pero yo quiero decirles, chicos y chicas, con mi esposa tenemos 3 hijos y tenemos 7 nietos, están creciendo los nietos, y hemos procurado enseñarles que deben estar cerquita de la palabra de Dios. Venir a la iglesia es importante, estudiar la teología es importante, pero lo único que cuenta es cuánto conoces y cuánto te relacionas con Jesús, porque la vida cristiana es Jesucristo y no hay otra historia, ¿sí? A veces nos quedamos asombrados de la gente que sabe mucho de la Biblia, y la verdad que es importante saber de la Biblia, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo, ¿sí? ¿Cuándo nos parecemos a alguien? Hay 2 razones por las que nos parecemos a alguien. A veces es porque tenemos una relación de parentesco, una relación parental, en donde tenemos la misma sangre. Y, por ejemplo, alguna vez me han dicho que mi hijo, uno de mis hijos, se parece mucho a mí y me dice, hasta en los gestos cuando predica, parece que fueras vos. Y yo nunca le enseñé los gestos a mi hijo. Él los lleva incorporado. Pero hay otra forma de parecernos a alguien, que es cuando le imitamos. Y la imitación puede ser voluntaria o involuntaria. Es voluntaria cuando nos gusta, nos encanta, nos asombra, nos deslumbra una persona y queremos parecernos a esa persona, ¿sí? Pero hay otra imitación que es involuntaria, de tanto estar cerca de alguien. Ustedes vieron, me voy a sacar la campera esta, ¿sí? Esta toga que traje, ¿sí? Ustedes vieron, siempre cuento, hay una inmobiliaria cerca de mi casa, en donde el dueño de la inmobiliaria, que hace más de 45 años que la tiene, tomó un empleado hace más de 25 años, y el muchacho no se parece nada físicamente a su jefe. Su jefe es un tipo morocho, alto, este es de mediana estatura y es de ojos claros y medio rubión, pero cuando conversás con ellos, hablan iguales, ¿sí? Igual, y a veces parece que le está imitando, y no, es de tanto estar con él. Cuando estás mucho con alguien, te terminas pareciendo. Dime con quién andas. Los chicos no lo saben ese dicho, ¿eh? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Entonces, cuando una persona está cerca de Jesús, a la larga o a la corta se terminará pareciendo a Jesús. Les voy a preguntar, ¿conocen a alguien que se parezca mucho a Jesús? Más o menos. Entonces te voy a preguntar algo más todavía, la pregunta del renglón de abajo. ¿Alguna vez te confundieron con Jesús? ¿Cuándo confundimos a alguien con otra persona? Ustedes tienen que decir ¿cuándo? Cuando se parece. Che, qué parecido, ¿sabes que me confundí? ¿Sí? Me fucundí, decía uno de mis nietos. Sí, me fucundí. Yo lamento que todavía nadie se haya confundido y cuando me vio a mí creyó que veía a Jesús. Pero nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de tratar al otro, nuestra manera de servir, debiera ser parecida a Jesús. Entonces, para parecernos a alguien, tenemos que estar cerca de ese alguien. ¿De qué tema tenía que hablar yo?
Ustedes hicieron Vivamos como Jesús, las parábolas del Maestro. A mí me han apasionado las parábolas de Jesús. Las seleccioné, son una buena cantidad, son más de 45 las parábolas y hay dichos parabólicos que llegan a 70 y algo en total con las parábolas. Y la pregunta es, esperen que voy a ver el reloj, ahí miro. Bien, tengo 20 minutos, 20 moneditas, ¿sí? ¿Qué es una parábola? ¿Sí? Una parábola está en el medio entre un cuento y una historia. ¿El cuento qué es? Es una invención, algo que alguien inventa. Y en el cuento se puede dar cualquier vuelo literario en donde la imaginación le gana a la racionalidad. Entonces yo digo, entró un hombre volando, ¿es verdad? No es posible, pero en mi cuento es posible, ¿sí? Y el árbol habló, no es posible, pero en mi cuento hablan los árboles, ¿sí? El cuento es una invención, es algo inventado, es inverosímil, imposible de asegurar que eso sea real. Lo más probable es que no sea. Había una vez, decimos cuando le contamos a los niños, ¿sí? Y el chico abre los ojos. Y ahí inventamos, yo le he inventado cuentos a mis hijos y todavía me piden que se los cuente y se los contaba y resulta que les cambiaba el personaje y se quedaban, ¿sí? Un cuento es una invención, una historia es un relato de algo sucedido, de algo real. Bien, el cuento y la historia, en el medio está la parábola. La parábola no es una historia porque es algo que no sucedió, pero no es un cuento porque no puedo decir en la parábola algo que sería imposible que sucediera. En la parábola es posible en el relato que eso podía haber sucedido, pero no sucedió. ¿Ok? Diría mi nieto, más chiquito, ¿ok? Bien, entonces cuando Jesús cuenta las parábolas está recreando un estilo literario que no es un cuento, no es una historia, sino es algo que él inventa, pero que podía haber sido real. Así que en esas 40 y tantas parábolas que hay, encontramos cantidad de enseñanza. Y además, ¿qué propósito tiene la parábola? La parábola tiene el propósito de una verdad que es espiritual, que es teórica, transformarla en algo cotidiano, cercano y práctico. Entonces, de una verdad sublime se cuenta esta historia que no es historia, se cuenta este cuento que no es un cuento, este relato, para hacer que lo espiritual se transforme en algo cercano y cotidiano. ¿Correcto? Una parábola siempre tiene cosas que nos asombran porque creemos que va para allá y resulta que el relato cambia para el otro lado, que es lo que generalmente se busca con el relato parabólico. Bueno, no voy a hablar más de la parábola porque si no se me va a ir el tiempo, pero déjenme que comparta con ustedes una de las parábolas porque tiene que ver con el servicio y vamos a hablar sobre la administración de los talentos. Allí en Mateo capítulo 25, hay algunos que trajeron Biblias, otros dispositivos, léanlo en lo que más le guste, en lo que tenga más a mano. Me olvidé que estaba con los jóvenes y los trato de usted. Eso era en 1800 le decíamos usted a todo el mundo, ¿sí? Yo soy del 1800, bueno, no del 1800, pero más o menos como alto, de la misma época. ¿Sí? Somos coetáneos, ¿sí? Bien, hay una parábola ahí y la vamos a leer a propósito, aunque voy a decir poquito sobre la parábola, porque lo importante no es lo que yo diga sobre la parábola, sino lo que la parábola dice. Se los digo de nuevo. Los predicadores a veces creemos que tenemos que decirle un montón de cosas a la gente y la verdad que no. La gente no necesita un montón de cosas, la gente necesita la palabra de Dios, ¿ok? Bien, yo enseño homilética, les aviso, el arte de preparar sermones, pero siempre insisto, lo importante es que hable Dios, no que el predicador se luzca. Si la gente terminás de hablar y la gente dice, qué bien que habla, y Alfonsín hablaba muy bien también, ¿sí? ¿Cómo sabe? ¿Y a qué le importa cómo sabe? Estudia y vas a ver que vas a saber igual o más que el que predicó. Lo importante es que hable Dios. Dice la parábola de Mateo. ¿Saben qué me pasa con la Biblia? Estoy leyendo y la letra es chiquita y le hago así.
No le puedo hacer así. Bien. Y encima cada vez veo menos. Versículo 14, Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Observen, la parábola es siempre una comparación. Les voy a contar una historia y esto es lo que podría haber pasado en el mundo real. Entonces, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuánto tardé en leer? 1 minuto y medio, ¿sí? Yo podría predicar 40 minutos sobre este texto y escribir un libro entero, pero no podría tener la precisión que tiene el relato del Evangelio. Por eso es importante leer el relato bíblico y leer lo que el texto dice. Y aquí, ahora sí, poné la próxima, observen, hay allí 3 cuestiones. Yo la tengo aquí, así que yo voy mirando desde aquí. En primer lugar, el relato es acerca de una encomendación. Un hombre se va a ir lejos y le deja parte de sus bienes a 3 grupos de personas, ¿sí? A 3 personas. A la primera le entrega una cantidad, a la segunda una cantidad menor y a la tercera una cantidad más pequeña todavía. Ahora observen, todos recibieron algo, ¿sí? Esto nos debe recordar, y ahora miren aquí, ¿sí? Si todos recibieron algo, ¿vos recibiste algo? Sí, vos estás en el grupo de los todos. ¿Sí? Hay personas que dicen, y chicos y chicas y personas en la iglesia, que dicen, yo no sé hacer nada. En la iglesia en Brea Pozo, donde yo estuve pastoreando varios años, repartíamos al final del año una papeleta en donde tenía que anotar en qué ministerio estuvo, y si no estuvo en ninguno, en qué ministerio le gustaría estar el año próximo. Así organizábamos y estructurábamos la congregación. Y había una persona que puso, no hice nada este año. ¿Y en qué ministerio quiere estar? No sé. Entonces yo hablé con esta persona. Le pregunté, ¿cómo no quiere estar en ninguno? Sí, quiero estar, pero no sé hacer nada. ¿Cómo no sabe hacer nada? ¿Sabe caminar? ¿Sabe hablar? ¿Sí? ¿Sabe guardar silencio?
sabe hacer mucho entonces. ¿Sí? Y saben, el Señor nos ha dado a cada uno algo para hacer. El problema está si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Sí? Esta parábola muestra que las 3 personas que llamó, a ninguno lo dejó sin darle nada, a todos le dio algo. Entonces quiero preguntarte, ¿qué talento te dio el Señor? ¿Qué sabes hacer? ¿Sí? Y una vez un muchacho me dijo, yo no hago nada en la iglesia. ¿Y por qué no haces? Y porque no sé predicar, no sé presidir. En esa época presidir y predicar eran las 2 grandes cosas que se hacían en la iglesia. ¿Sí? La iglesia no es esto. Este es el momento en donde nos congregamos, pero la iglesia somos nosotros andando en el mundo. Por lo tanto, cuando hago algo, lo hago en cualquier día de la semana. ¿Sí? A veces creemos que hacemos algo en la iglesia si hacemos en el horario de la reunión de la iglesia. ¿Vieron? ¿Sí? Tenemos un rollo medio raro. ¿Sí? Así que, en primer lugar, todos recibieron algo. En segundo lugar, cada uno según su capacidad. El Señor te dio justo lo que vos sos capaz de hacer, ni más ni menos. No te va a pedir cuenta de lo que no te dio. ¿Sí? Así que, ¿quiénes tienen algún talento aquí? Levanten la mano. El que no levanta la mano tiene que irse, porque acabo de explicar que todos tenemos talento. ¿Sí? Y el segundo desafío es entonces, ese talento que el Señor me dio, yo tengo que ponerlo en práctica. No puedo decir que no soy capaz. Sos capaz exactamente para lo que el Señor te dio. Y en tercer lugar, se espera que cada uno haga producir lo que recibió. Yo tengo mucha envidia por los chicos jóvenes, porque a mí se me escapó la juventud. No sé en qué momento, dirían los santiagueños, qué hora habrá sido, pero de un estar, así hablan los santiagueños, de un estar se me fue la juventud. Y por ahí hay algunos de estos, gente mayor que dice, no, pues yo me siento joven. Y yo siempre discuto con esta gente mayor y les digo, vos te sentís joven, pero no sos joven. ¿Sí? Es decir, una cosa es que yo me sienta joven y otra cosa es que sea joven. Y yo ya se me fueron los años y tengo menos de vida que los que viví. Ahora, ustedes muchachos, que se ríen de los que somos más mayores, quiero que sepan que tienen más responsabilidad. Porque ustedes tienen fichas que jugar. Nosotros tenemos unas poquitas que las tenemos que cuidar y ver cómo las vamos a invertir. ¿Sí? Entonces, frente a lo que Dios nos ha dado, yo ya no puedo ir para atrás ahora. Entonces quiero redimir el poco, mucho o mediano tiempo que me quede. Pero cuando yo tenía 16, 17 años, madre mía, me llevaba el mundo por delante. Saben que me enseñaron grandes maestros como don Carlos Morris y otros más a no dormir demasiado y aprovechar el tiempo, a no ver televisión. En esa época se veía mucha televisión, ahora están todo el día con las redes. Bueno, todo ese tiempo hay que aprovecharlo. No está mal que veas televisión, no está mal, ahora ni ves televisión, pero no está mal que estés en las redes. El problema está si estás más en las redes que en los negocios de Dios. ¿Sí? Ahora, es interesante porque estos 3 que recibieron, después volvió el dueño y les pidió cuentas. Y esto es tener que rendir por lo que se le entregó. Un día vamos a tener que rendir por lo que Dios nos dio, ¿sabían? Por el tiempo que usamos, por el dinero que recibimos, por las fuerzas físicas que tuvimos, por la capacidad intelectual que Dios nos dio. Por cada una de esas cosas vamos a rendir cuentas. ¿De qué nos vamos a disfrazar? Yo no sé de qué me voy a disfrazar cuando el Señor me pregunte algunas cuestiones. ¿Sí? Vamos a leer en este tiempito que nos queda un texto más, porque como ustedes ya vieron la parábola, yo no me voy a poner a explicar la parábola, ya la vieron. Allí en Primera de Pedro, capítulo número, ¿lo tienen ahí? Primera Pedro, ¿cuánto? 4, 10 y 11. Aquí en esta copia no me copió el texto. Primera Pedro 4, 10 y 11. A mí este texto me apasiona porque el apóstol Pedro logró resumir en 2 versículos, en 2 párrafos, lo que el apóstol Pablo desarrolló en
capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de Corintios y capítulo 4 de Efesios. La lista de los dones, ¿sí? Hay 3 listas de dones ahí. Y Pedro, que tenía una capacidad muy especial de resumir y de decir en pocas palabras, se ve que aprendió de su Señor, ¿sí? Miren cómo dice. ¿Vieron que nosotros hace un ratito dijimos que todos recibieron algo y que cada uno según su capacidad y que se espera que los se espera de ellos que hagan producir lo que recibieron? Y faltaba un punto ahí, que van a dar cuenta. Miren lo que dice Pedro en capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ahí lo tienen, ¿sí? También, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este texto a mí me apasiona porque es un texto explicado. En cada frase hay todo un desarrollo de lo que Dios espera en relación a los dones y a nuestro servicio. Observen que en primer lugar dice cada uno según el don que ha recibido. Todos recibimos un don. Es lo que vimos al principio en la parábola, ¿verdad? ¿A los 3 le dieron o no? A los 3 le dieron. Así que cada uno según el don que ha recibido. Somos muy propensos a mirar al de al lado, ¿vieron? Ay, yo no sé tocar la guitarra como fulano. Para mí es un frustre no tocar la guitarra. Toda mi vida me hubiera gustado tocar, pero no puedo tocar ni el timbre porque desafino, ¿sí? Tenían que reírse ahí. ¿Sí? Mi esposa es profesora de piano y entonces, te imaginas, yo hacía así con las cuerdas y mi esposa agarraba los... ¿sí? Bien. Cada uno según el don que ha recibido. Así que yo recibí un don distinto al de los demás. ¿Sí? Ahora dice, no solamente que todos recibimos un don, sino que todos servimos con ese don, porque dice cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros. La palabra ministrar es servir, ¿sí? Un ministro es un servidor. En el sur, yo iba a una iglesia cuando iba de vacaciones, a la iglesia donde uno de mis cuñados era pastor, y un día estábamos así como al principio comiendo algo, y entonces dice alguien, ministrele al pastor un vaso de agua. Y yo me quedé, mira, ¿cómo ministrele? Sí, sírvale un vaso de agua, eso es ministrele, ¿sí? Vieron que nosotros usamos esa palabra, casi la sacralizamos. Ahora nos va a ministrar la palabra el hermano Pedro Fuente. Va a ministrar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a servir, ¿sí? Va a servir la palabra. Eso. Entonces, cada uno, todos tenemos un don, según el don que ha recibido, ministrelo. Es decir, ¿qué tiene que hacer? Sírvalo a los demás. No expliqué qué era un don, ¿sí? En la Biblia la palabra don tiene 2 significados. Uno es capacidad, ¿sí? Un don es como un talento, ¿sí? Una gracia, dice el apóstol Pablo. Pero un don también es un regalo. Entonces, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, es decir, la gracia de Dios es un regalo, ¿sí? Las capacidades que tenemos tienen doble sentido. Es don porque es una capacidad, pero es don porque lo hemos recibido gratuitamente. Entonces, cada uno, según la capacidad que ha recibido, ministrela, es decir, póngala al servicio de los demás. Dice, como buenos administradores. ¿Qué es un administrador? Alguien que ha recibido algo de otro, que tiene que usarlo y luego tiene que rendir cuentas, ¿sí? Nosotros no nos damos cuenta que un día vamos a tener que rendir de lo que Dios nos dio, ¿sí? Y ya dijimos al principio del tiempo, del dinero, de las posibilidades, de las oportunidades. Pero dice que como buenos administradores. Quiere decir que hay administradores buenos y administradores malos. Los papás suelen decir de los hijos, ay, ¿cómo desperdicia el tiempo?
Los maestros, los profesores dicen a veces, ¿sí? No pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo. ¿Lo escucharon eso? ¿Sí? ¿Les suena de sus padres decir eso? Sí, no pierdas tu tiempo. ¿Saben qué? Nosotros perdemos muchas veces la conciencia de que somos administradores y un día tendremos que rendir cuentas. Así que todos administramos. Es interesante esto que les voy a leer. Miren, el único medio de conservar, o la única forma de conservar la palabra de Dios, no es guardándola ni escondiéndola, sino compartiéndola con los demás. Nosotros somos personas que conservamos la Biblia cuando la compartimos con otros. ¿Sí? Además, todos disfrutamos de las formas de la gracia de Dios, porque dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es multiforme? Es una palabra compuesta por multi y por forma. Las muchas formas que tiene la gracia de Dios. Yo tengo don de enseñar, pero hay otros hermanos en la congregación que también tienen el don de enseñar. Pero no enseñamos exactamente de la misma manera los dos, o los tres, o todos los que hay. Porque cada uno según la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene formas diferentes, así como cada uno de nosotros es diferente, los dones también, aunque son los mismos, se expresan de manera diferente. ¿Sí? Y luego dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Todos disponemos de la palabra y del poder de Dios. Esto es muy importante. Nosotros somos administradores de dos cosas: de la palabra de Dios, y algunos tienen don de la palabra para no solo predicar. Algunos creen que tener don de la palabra es pararse frente a un micrófono y ser un gran orador. No, yo conocí muchos. Y en la iglesia tenemos algunos líderes que nunca van a estar en el púlpito porque nos aburren, son unos plomazos, entonces no lo ponemos a predicar. ¿Sí? Pero son tipos sabios que pueden aconsejar, que pueden consolar, que pueden animar. Tener don de la palabra no es tener lo que algunos llamó el don del púlpito. Si tienen pulpitis. Hay gente que le encanta si pudiera estar en el púlpito y decir. Si no tiene don, no hable, porque la verdad que va a aburrirnos, nos va a cansar. No se aplomo, deje tranquila la congregación y que hable el que tiene don de la palabra. Pero no es mayor el que tiene el don de la palabra, porque todos los dones son exactamente iguales para Dios. Tienen el mismo valor. Pero contamos con la palabra de Dios y con el poder de Dios. Y aquí Pedro divide los dones en dos. Pablo hace una lista de 14, 15 dones y Pedro resume. Hay dos clases de dones, dice: el don de la palabra y el don de la acción. Si alguno ministre conforme a la palabra de Dios, es decir, enseñe la palabra de Dios. Y si alguno sirva conforme al poder que Dios lo da. Entonces hay don de palabra y don de acción. Hay gente, en la iglesia tenemos personas que son muy hábiles haciendo cosas. Y si a mí me ponen a arreglar un enchufe, se electrocuta todo, ¿sí? No tengo ese talento, esa capacidad, tengo otros. Entonces yo no puedo, decía mi suegro, zapatero a tus zapatos. Cada uno tiene que hacer según lo que ha recibido. Si tiene don de palabra, tiene que estudiar la palabra para poder darla. Si tiene don de acción, debe pedirle al Señor que le dé el poder, la fuerza, la capacidad para hacer las cosas de la mejor forma. Y finalmente, dos más faltan. Todos debemos glorificar a Dios con los dones, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Si le damos gloria a Dios, quiere decir que Dios tiene poca gloria y yo le tengo que dar. ¿Qué significa dar gloria a Dios? ¿Saben qué? No es darle, es manifestar la gloria de Dios. Cuando yo sirvo como Dios espera que sirva, con los dones que Él me dio, ¿sí? Bajo la multiforme gracia de Dios, Dios es mostrado. La palabra gloria tiene varias acepciones y una de ellas es rostro de Dios.
Cuando yo sirvo al Señor, la gente debe ver a Dios actuando. Eso significa dar gloria a Dios. Y finalmente, todos debemos reconocer que a Dios le pertenece la gloria y el imperio, porque dice: a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Que Dios es el que distribuye los dones, el que va a pedir cuenta de los dones, el que va a premiar por los dones, porque Él tiene todo el imperio. El que gobierna la iglesia, nuestras vidas y nuestras capacidades es el mismo Señor. Nos cuesta a veces, porque nosotros cuando ejercitamos los dones, muchas veces cometemos los errores típicos de los seres humanos, porque somos seres humanos, queremos que la gente hable bien de nosotros, que nos felicite, ¿sí? Y si hay que decidir, queremos ser el que tiene la última palabra, ¿sí? Queremos tener la sartén del mango, ¿sí? Y la verdad es que el que tiene el imperio, ¿quién es? ¿A quién pertenece el imperio? ¿A quién? A Dios, ¿sí? Entonces, no es tan importante que yo sobresalga, lo que importa es que Dios sea glorificado. He contado alguna vez, en uno de los libros creo que conté la historia esta, se juntó los representantes de la asociación Billy Graham en el mundo y de los continentes vinieron y estaba el doctor Billy Graham, eran 8 los que estaban allí, y entonces tuvieron una charla con el doctor Billy Graham y él ya falleció, ¿sí?, hace unos años. Y entonces cuando estaban por orar, tuvieron un tiempo de oración y dice que las oraciones duraban media hora de cada uno, ¿sí? Así que se arrodillaron los 8 y empezaron a orar, cada uno iba orando, y cuando le tocó al africano, el africano dijo: Señor, en esta reunión no nos importa quién es el segundo, lo que más nos importa es que vos seas el primero. Eso es ejercitar los dones. El don es para que Dios sea glorificado. Amén. Agradecer a Dios por este tiempo, a los jóvenes que han trabajado todo el año para que nos podamos reunir el primer sábado de cada mes y compartir un tiempo que siempre ha sido especial y en el cual hemos siempre salido edificados y bendecidos. Así que agradecemos a los chicos que han trabajado todo el año en medio de sus tareas personales, trabajos, exámenes, etcétera, pero que han dedicado este tiempo para el servicio al Señor y a los hermanos. Agradecer también a Pedro, que nos ha visitado hoy. La verdad es un lujo para nosotros que Pedro esté con nosotros. Él nos ha dejado como obsequio para la iglesia la colección de los libros, Vivamos como Jesús. Así que gracias, Pedro, por tu generosidad. Y esto va a estar disponible en la biblioteca para todos los hermanos que quieran llevar, leer y compartir. Así que acá lo tenemos, es una bendición grande que Pedro nos haga este obsequio muy valioso para la congregación. Decir además que, además de la gratitud por todo el trabajo de los muchachos en este año, también queremos seguir orando para que sea este tipo de encuentros aquellos que nos permitan de alguna forma manifestar, bien decía Pedro, los dones, que podamos ver a los jóvenes con libertad trabajar y honrar al Señor de esta manera. Queremos, Padre, agradecerte por la bendición de haber estado juntos en esta tarde y por este hermoso tiempo invertido, Señor, compartiendo la comunión hermanable, los juegos, las canciones y, Señor, la palabra que nos has traído a través de Pedro en esta noche. Oramos, Padre, para que seamos sabios administradores de los dones con que tú nos has bendecido y que podamos, Padre, ponerlos en práctica, en obra, en el tiempo que tú nos das. Agradecemos, Padre, tu palabra, agradecemos este trabajo hermoso de Pedro y estos libros que nos ha confiado a la iglesia, que podamos, Padre, aprovechar bien este material y que redunde para la gloria y honra de tu santo nombre. Despídenos en paz, Padre, en esta noche, guárdanos y danos, si no vienes antes mañana, la bendición de estar adorándote y sirviéndote con alegría. Te lo pedimos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos. Dios les bendiga. Buenas noches.